Buenos días a todos en este lunes de la tercera semana de Pascua. Quiero agradecer a la Diócesis de Salamanca y a través de esta iniciativa de acercarnos el Evangelio a nuestras casas, la oportunidad de compartir con vosotros el Evangelio, la palabra viva y eficaz que alimenta nuestro ser como cristianos. Soy Begoña Antolínez, religiosa, misionera del Divino Maestro, maestra y coordinadora de toda la acción evangelizadora del Colegio Divino Maestro y miembro de la Delegación de Catequesis de la Diócesis. Antes de escuchar el Evangelio, os invito a hacer silencio en vuestro interior y situarnos con la actitud del pobre que todo lo espera, que confía y agradece. Del Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Con el Evangelio de hoy iniciamos la reflexión del discurso del pan de vida, que se prolongará en los días sucesivos. Escucharemos todo un conjunto de breves diálogos que nos explicará el significado de la multiplicación de los panes y los peces, como símbolo de un nuevo éxodo y de la cena eucarística, donde Jesús se parte y se reparte como alimento que permanece para siempre. Hoy Jesús nos sale al encuentro y en medio de esta situación que estamos viviendo ante esta pandemia, donde se mezcla el miedo con la capacidad de riesgo, la impaciencia y la confianza, el pesimismo y la esperanza, nos está invitando el Maestro en su palabra a buscarle con sincero corazón, a trabajar con Él y por ese alimento que no perece y a creer en Él. Aquella muchedumbre que había visto a Jesús realizar el milagro de la multiplicación de los panes, que comen hasta saciarse y que le reconocen como el profeta que debía de venir a este mundo, comienzan a seguirle y a buscarle de una orilla a otra. Hay un detalle en el texto que merece la pena pararnos en él: la otra orilla. La gente encontró a Jesús en la otra orilla. El nuestro hoy, ir hacia la otra orilla y encontrar a Dios, exige salir de nuestra comodidad, de nuestro amor propio, querer e interés. Salir de esas actitudes de girar el rostro o la cara para no ver el dolor o las situaciones de necesidad que están pasando otras personas. Salir y ir a la otra orilla es estar dispuestos a pasar a otra orilla distinta, donde su palabra es importante, donde la esperanza y la caridad se hacen compañeras de camino, donde el amor transforma todo y se hace entrega, generosidad, servicio. Y es ahí donde se vislumbra al Señor.
Sin duda, para aquella gente, Jesús era una posible solución a todos sus problemas. Él curará todas nuestras enfermedades, se levantará ante tanta injusticia, tendremos seguros el pan de cada día. Quizá estas preguntas u otras nos las hacemos nosotros en estos momentos de dificultad que estamos atravesando toda la humanidad. Y la conversación que tiene Jesús con aquellos que le buscan es un diálogo precioso, pero exigente a la vez. Fijaros, cuando Jesús quiere remover mentes y corazones, siempre nos lanza una pregunta. Y es en esa pregunta donde Jesús nos invita a la búsqueda. ¿Qué buscáis?, dijo a los 2 discípulos de Juan el Bautista. ¿A quién buscas?, preguntó a María Magdalena. Pues también a esta muchedumbre Jesús les pregunta, les hace descubrir la verdad de su búsqueda. Y Él lo sabe y conoce el corazón de cada uno de ellos. Es por eso que les dice, no me buscabais porque habíais visto signos, sino porque comisteis hasta saciaros. Jesús les invita aún más. Los invita a la vida con mayúsculas, a una vida nueva, a recibirlo a Él. Jesús, por otra parte, también les trata de abrir los ojos, a leer los acontecimientos que les han pasado y que descubran en ellos un nuevo rumbo para tomar en su vida. Hoy también nos invita a nosotros a leer los acontecimientos que nos están pasando, a buscar y a necesitar a Dios, no egoístamente, sino con un amor desinteresado. A buscar al otro no por lo que me da o para sacar beneficio, sino porque descubrimos al que sacia totalmente nuestra alma, nuestra vida, porque se descubre también el milagro de la fraternidad, del dar sin pedir nada a cambio. Hoy es un buen día para preguntarnos, ¿se da en mí también la inquietud de buscar a Dios? ¿Cómo le busco? ¿Por qué le busco? ¿Con qué actitud? Otro de los temas que aparece en el Evangelio de hoy es el trabajar por el alimento que no perece. El diálogo va avanzando y Jesús les pide que den un paso más. Nos pide a nosotros que demos un paso más. Además de trabajar por el pan que perece, que es importante, Jesús invita a trabajar por el alimento que no perece. Y este nuevo alimento nos lo dará el Hijo del Hombre, Jesús, porque Él sabe lo que necesita el ser humano. Por eso se nos ofrece como el mejor alimento. Yo soy el pan de vida. Ese alimento que no tiene fecha de caducidad ni contraindicaciones, porque sustenta para la vida eterna. La gente que intuye que se abre un nuevo horizonte, que hay un nuevo sentido a la vida, no sabe por dónde comenzar, ni sabe qué hacer. Por eso brota una nueva pregunta, una nueva búsqueda. ¿Qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Y ellos quieren dar un salto hacia algo más, porque ven en Jesús aquel que no sacia solo su cuerpo, sino también su corazón. Hoy podemos preguntarnos, ¿dónde busco el pan que alimenta mi vida? Y por último, el texto termina haciendo referencia al motor de la vida de Jesús, Dios, ese Padre que vela por cada uno de sus hijos, que sabe en cada momento lo que necesitamos. Y Jesús nos da la clave de todas las claves, la obra que Dios quiere, la obra que Dios os pide es esta, que creáis en el que Dios ha enviado, que creáis en Jesús. Por eso su respuesta nos interpela hoy a nosotros y nos anima a trabajar en el crecimiento de la fe. Pero seguro que a vosotros como a mí podemos preguntarnos, ¿y qué significa creer en Jesús?
Creer en Jesús es la tarea que todo seguidor de Jesús hemos de cuidar y de ocuparnos en el día a día. Creer en Jesús es configurar la vida desde Él, la manera de vivir a Dios como Padre, la forma de reaccionar siempre con misericordia, el empeño de despertar esperanza en este tiempo tan duro y tan incierto. Eso es lo mejor que puede hacer el ser humano, el seguidor de Jesús. Hoy es un buen día para preguntarnos, ¿qué significa creer en Jesús en mí hoy? ¿Qué significa creer en Jesús en esta situación de confinamiento que estoy viviendo? En las situaciones de dolor, de soledad, de tristeza, de necesidad que están pasando muchas familias. En nuestro hoy, Jesús se acerca a nosotros y nos dice, creed en mí, y creyendo, aprendáis de mí, y con ese aprendizaje, viváis como yo.